yo lo creo. Yo les invito a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 16. Amén. Y como título de este mensaje tiene la gran comisión. Amén. Ese es el mensaje de esta noche, la gran comisión. Bueno, todos pueden decir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces eso quiere decir que nosotros no estamos solos, que nuestra familia no está sola, que nuestra familia está con Cristo Jesús. Y mi objetivo de esta noche es hacerles entender, como Dios me hizo entender en esta palabra, que nuestro propósito aquí en la tierra es dado por Jesús. Amén. Que el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra es dado por Cristo Jesús, porque Él da una comisión aquí a sus discípulos. Y cuando hablamos de comisión, se refiere a la autoridad y el mandato que Dios otorga a nosotros, sus seguidores, a los que cumplimos, los que caminamos con Él, conforme a su palabra. Amén. Eso se trata de una comisión, una ordenanza, algo que tiene un propósito aquí en la tierra. Amén. Por eso Jesús le dice: ir por todo por todo el mundo, por todas las naciones, y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Jesús les enseñaba esto, les estaba dando una orden, una enseñanza. Amén. ¿Y para qué Dios nos comisiona? ¿Por qué Dios nos manda esta ordenanza a nosotros? ¿Para qué Dios nos comisiona como jóvenes, como iglesia? ¿Para qué? Para que sigamos llevando las palabras del reino de los cielos a aquellas personas que no la conocen. Y si tú estás aquí es porque Dios hoy quiere llamarte, Dios hoy quiere capacitarte, Él te quiere enseñar para que seas tú la persona, que así como lo fueron los discípulos, no sean ellos, sino que seas tú en esta noche. Amén. Entonces nosotros debemos entender cuál es el propósito primeramente que Dios tiene conmigo aquí en la tierra. Porque sin el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra no podemos caminar bajo las herramientas que Dios nos ha entregado. A uno le ha dado ministerio, a otros dones. Tú tienes que entender cuál es tu propósito aquí en la tierra. Tu propósito no es echarte a morir, no es entrar en depresión, no sentirte solo. Tú tienes como un propósito diseñado del cielo. ¿Para qué? Para cumplir la perfecta y obra voluntad de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Para cumplir la perfecta y obra voluntad aquí en la tierra. Entonces, para nosotros poder cumplir ese mandamiento, primero tenemos que estar en obediencia. El primer punto para nosotros de estar cumpliendo ese mandamiento, ese llamado que Dios nos ha entregado, es caminar en obediencia. Y la obediencia es algo que al Señor le agrada. Miren, algo se rompió en el principio. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes. Nosotros tenemos que ser obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. Porque Él nos dice: por tanto, id y hacer discípulos. La comisión que Dios manda es como que una ordenanza. Y la pregunta que nosotros hacemos como jóvenes, como hijos de Dios, como personas que apenas están empezando, el Señor quiere que obedezca su palabra. ¿Para qué? Para que tú puedas cumplir la comisión que Dios te ha entregado en tu vida en esta noche. Amén. Y tú tienes que ser obediente a lo que Dios te ha entregado. ¿Y cuál es la obediencia? Es leer su palabra. La obediencia de Dios es cumplir su palabra. Dice su palabra que Dios planteó tanto de sacrificio, pero Dios ama más la obediencia. Porque Dios ama más la obediencia. Porque si el Señor nos dice: ven, tú con la obediencia tú vas.
pero tú con el sacrificio no obedeces la voz de Dios. Amén. El Señor desea jóvenes aquí que se levanten en obediencia. Pero nosotros no obedecemos aún ni a nuestros padres. ¿Cómo obedecer a alguien que no vemos? Esa es la diferencia. Primero nosotros tenemos que obedecer a las personas que vemos, a las autoridades que vemos, para poder obedecer lo que Cristo le ha mandado con nosotros. Por eso es que Dios te pone aún personas que te dicen, pero ¿cómo soy yo obedecer a esa persona? Mira las cosas malas que hace, Padre Celestial, yo quiero ser diferente. Pero a veces son pequeñas cosas que Dios pone para que tú aprendas a qué, a caminar en obediencia al Señor. Porque de la forma en que Dios habla es muy diferente a como tú crees. Por eso es que tú vas a sentir personas que dicen que te van a hablar lo contrario. Es que Dios te está probando para el llamado que Él tiene para tu vida. Es lo que Dios está haciendo para catapultarte, para poner una plataforma de decir, este verdaderamente va a obedecer mi palabra. Este verdaderamente es un hijo de Dios porque va a obedecer mis mandamientos. Y nosotros tenemos que estar pendientes que escuchando atentamente la voz de Dios para ser obedientes a cada cosa que Dios nos manda. Y la pregunta que yo me hago aquí ahora y que nos hacemos, nosotros estamos obedeciendo la voz de Dios. Como jóvenes estamos obedeciendo la voz de Dios. Estamos obedeciendo cada palabra que nos dice. Estamos obedeciendo cuando nos dice, mira, apártate de las cosas que te hacen daño. Estamos obedeciendo esa pequeña palabra que nos dice. Porque si no obedecemos eso, ¿cómo vamos a obedecer cuando Dios nos manda y diga, necesito ahora mismo te vayas a Montería y te diga, Señor, yo aquí estoy bien, Padre Celestial, yo me siento bien aquí en este lugar, pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios si con pequeños detalles que Él nos pone no somos capaces de hacer caso? Por eso está buscando jóvenes que estén dispuestos a obedecerle en cualquier momento, en cualquier lugar. A cuando el Señor te diga, entrégalo todo, nosotros lo podamos entregar todo. Entrégame tu corazón, nosotros estemos obedientes a entregar nuestro corazón a Dios. Amén. El otro punto, para cumplir el llamado que Dios nos ha entregado, para cumplir esa comisión que Dios nos ha entregado, es que es ser sometido. Las personas sometidas tienen algo, que las personas sometidas son agradecidas. Las personas sometidas a una autoridad son ¿qué? Agradecidas. Amén. Nosotros nos sometemos aquí al Cristo de la gloria por un agradecimiento que Él nos da. Por la obra que Él hizo en la cruz, nosotros nos sometemos a Cristo a cumplir ¿qué? Su voluntad y su palabra. Si nosotros no somos agradecidos con Dios, ¿cómo queremos que a nosotros nos agradezcan las cosas que hacemos? Si tú supieras el valor tan grande que Jesús hizo en la cruz, nosotros todos estuviéramos cada día humillándonos, buscando de su presencia, anhelándolo a Él. ¿Por qué? Porque el acto que hizo Dios en la cruz fue un acto de salvación. ¿Para qué? Por toda la eternidad. Y si tú estás hoy aquí, es por su misericordia, es por su amor, por su gracia. Y Él está buscando personas que se sometan ¿a qué? A la voluntad de Cristo. Él está anhelando corazones jóvenes, personas adultos que están aquí, que se someten ¿a qué? A lo que Cristo dice. Y someterse a Cristo no es estar esclavo, someterse a Cristo es estar libre. Amén. Someterse a Cristo no es estar esclavo, someterse a Cristo es estar libre, porque Él nos liberta del pecado. Tú estás en el pecado sometido, pero estás esclavo. Amén. El pecado te esclaviza, pero cuando te sometes a Cristo, Cristo te liberta. Amén. Querido joven que estás aquí, ¿a quién te quieres someter tú en esta noche? ¿A quién estás tú sometido? A las pasiones juveniles, a los deseos de la carne, a las cosas materiales, a las cosas que llama el mundo, o quieres estar sometido al amor de Dios? ¿Quieres estar libre en el amor de Dios? ¿Quieres estar libre en el gozo
someterte tú en esta noche? ¿Y qué es lo que no te está dejando someterte a Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil buscar el rostro de Cristo? Porque estamos sometidos a algo que nos tiene esclavizado para no buscar a Cristo. Y hay que mirar que cuando nos sometemos a Cristo, vuelvo y lo repito, somos libres en Él. Amén. El tercer punto es la entrega. Para yo cumplir ese llamado, para yo cumplir esa gran comisión que Dios me ha entregado, que Dios me ha dado, tengo que estar aquí entregado completamente a Dios. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos, esas personas lo dejaron todo, dejaron su sustento, dejaron todo. ¿Por qué? Por seguir a Cristo, se entregaron a Él. La entrega que Dios ahora pide de nosotros no es que no dejemos el trabajo, es que entreguemos que nuestra vida rendida a Él, entreguemos nuestro corazón rendido a Él, entreguemos nuestra voluntad, le entreguemos nuestros sueños, le entreguemos nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros le entregamos algo a Dios, Dios nos devuelve el doble y mejor. Amén. Tus sueños en el Señor no son comparados con el propósito que Él tiene para tu vida. Los deseos de tu corazón no son comparados con el deseo que tiene Cristo para tu vida. Cada vez me impresiona cada día más el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos, Él nos sorprende. Porque si nosotros buscarlo, Él está ahí. Pero ¿por qué pasa eso? Cuando hay un corazón entregado, sumiso, a escuchar, a ser obediente a la voz de Dios, tienen los beneficios de que la bendición lo persigue. Él no persigue bendición, la bendición lo persigue a Él. ¿Por qué? Porque la persona que se entrega a Dios se está entregando ¿qué? A Él, a Cristo. Y cuando yo me entrego a Cristo, no hay nada que me detenga. Amén. Porque Él te está guardando, Él te está cuidando, Él te está protegiendo. Y si tú te entregas a los deseos de la carne, a los deseos juveniles, ¿quién te va a poder proteger a ti en ese momento? ¿Quién va a ser tu protector? ¿Quién va a ser el que te guarda? ¿Quién va a ser el que te guía tus pasos? Y hazte esta pregunta: ¿cuál va a ser tu camino al final? Una entrega a Cristo trae salvación en Él. Una entrega al mundo trae perdición. Y a veces miramos y decimos, pero es que es aburrido ir a la iglesia. ¿Cree usted en su corazón un propio servicio a Dios? Ahora vivimos en un mundo que todo lo juzgan, que todo lo critican, que todo lo señalan. Ahí nos damos cuenta nosotros a quién nos entregamos. ¿Al que dirán a la gente o al que dirá Dios? Prefiero que Dios me juzgue que me juzgue la gente, porque Dios me juzga con justo juicio. Pero el mundo señala por el pecado. El mundo siempre te va a señalar por las cosas malas de tu pasado y nunca van a ver lo que hizo Cristo en tu presente. Amén. Entonces Jesús desea que nosotros le entreguemos a Él nuestra vida, nuestro corazón. Estar sujeto a Cristo no es estar esclavo. Estar sujeto a Cristo es estar libre. Amén. La gratitud. El cuarto punto es gratitud. Para nosotros caminar en esa condición, ver cómo Cristo nos llamó, primeramente tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Por qué la gratitud? Porque con la gratitud estamos demostrando
que sin Jesús no somos nada. La gratitud es como un servicio de amor que nosotros le damos a Cristo por la obra redentora que Él hizo en la cruz. La Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. A cada uno Dios nos está llamando ahora en esta noche a que seamos obedientes, a que nos rindamos, a que estemos en gratitud. Pero la pregunta que yo me hago ahora, nosotros estamos siendo agradecidos con lo que verdaderamente Dios nos ha entregado. ¿Cómo yo sé que soy una persona agradecida? Porque demuestro mi gratitud no con palabras, sino con los hechos. ¿Verdad? Nosotros decimos, Jesús, gracias, pero tus hechos demuestran otra cosa. Gracias, Jesús, por la cruz, y Jesús te está llamando para que tú le sirvas a Él. Y esa gratitud se convierte en nosotros en una adoración que nosotros demostramos a Cristo. La gratitud en nuestra vida se convierte en una adoración. Y donde el Padre dice, yo estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tú, al ser agradecido con Cristo, estás demostrando una adoración. Y les voy a contar una historia. Resulta que Jesús iba caminando. Un ejemplo. Venía de Tiramón para San Bernardo del Viento y se le aparecen 10 leprosos. Y Jesús le dice, mire, métense al caño, por decirlo así, métense al caño. Mientras estén en el caño, ustedes van a ser limpios. Cuando se estaban metiendo al caño, fueron limpios, ¿verdad? Pero me llama la atención que solo uno de ellos vino y se postró delante de los pies de Cristo y le dio gracias. Los 10 leprosos, los 9 leprosos que quedaron simplemente pudieron haber dicho, Jesús, gracias. O si al caso le agradecieron. ¿Cuál es la lepra de nosotros ahora? El pecado que tú tienes. ¿Y cuál es ese pecado que Cristo te ha sacado? ¿Cuál es ese pecado que Cristo te ha limpiado? O somos uno de los 9 o nos convertimos en el uno que quedó. ¿En qué te quieres convertir tú en esta noche? ¿En una persona agradecida o simplemente en una persona que da gracias? Jesús desea plenamente en nuestro corazón, en nuestro anhelo, que le agradezcamos y que nuestro agradecimiento sea en el servicio hacia Él. Porque tú demuestras una adoración genuina de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y si te has preguntado por qué tú ahora estás aquí, porque Jesús te ha librado de la muerte y no te has dado cuenta. Porque Jesús te ha librado de accidentes y no te has dado cuenta. Porque desde niño han querido matarte y Jesús ha estado ahí y no te has dado de cuenta. Y Jesús desea ahora que nosotros, como agradecimiento, como gratitud hacia Él, le sirvamos. Si no sabes cantar, si no sabes tocar, dice su palabra, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Ya Él puso en ti una comisión. Él está esperando que tú entregues tu vida, te rindas a Él, seas obediente, seas sometido a Dios, seas agradecido con Él y vayas a cumplir en eso. Ya el Señor tiene la autoridad, la potestad, porque toda potestad le fue dada a Él en el cielo y en la tierra. Y si Cristo tiene esa autoridad, Él la ha puesto en ti. Él ha puesto esa autoridad en ti, ¿para qué? Para que tú seas una persona que vayas y prediques el Evangelio de Cristo Jesús. Que no te dé pena de ser agradecido por lo que Cristo te ha dado. Tenemos que despertar, jóvenes, y mirar sinceramente qué estamos haciendo nosotros con lo que Cristo nos ha entregado, con lo que Cristo nos ha dado. Estamos siendo obedientes, estamos
siendo sometidos, estamos entregados o estamos siendo agradecidos con Él. Yo les invito a que reflexionemos en esto. O simplemente tú dices, el Evangelio para mí es aburrido. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando sinceramente de Cristo. Porque el Evangelio es predicar las buenas nuevas de salvación y el Salvador es Jesucristo. Cuando a ti te aburren las cosas de la iglesia, estás diciendo, a mí me aburre lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que ser personas agradecidas en gratitud por lo que hizo Él hace 2000 años en la cruz. Y Él está esperando jóvenes que se despierten y digan, yo quiero ser una persona obediente. Yo quiero ser una persona sometida. Yo quiero ser una persona agradecida contigo, Jesús. Y déjeme decirle que Jesús está dispuesto a poner ese anhelo en tu corazón. Jesús está dispuesto ¿a qué? A que tú le aprendas a obedecer. Jesús está dispuesto a enseñarte a que te sometas a Él. Jesús está dispuesto a qué? A que seas agradecido por lo que Él te da. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Él no nos dejó solos, nos dejó el Consolador. Y solo con el Espíritu Santo podemos ir y completar esa misión. Solo con Él. Para terminar el mensaje, yo los invito de corazón a llevar el Evangelio de Cristo Jesús a todo el mundo. A todo el mundo. Porque es necesario que nosotros hablemos del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo un día llenó mi vida. Porque un día el amor de Cristo me salvó, un día el amor de Cristo me restauró. Y ese es el amor de Cristo que el Señor quiere depositar en ustedes, para que sean ustedes personas de bien, personas llenas del Espíritu Santo, que hablen de las buenas nuevas del Señor. Amén. Yo los invito a colocarse en pie y vamos a orar.